Muy buenas noches. Mi grupo está conformado por mis compañeros Dayana Triana, Damaris Morán, Lisbeth Ventimilla, mi persona Winston Casierra, Winston Zamora y Abata Plaza. ¿Qué es el mandato y cómo se domina a las partes que intervienen en él? El Código Civil, el artículo 2020, estipula claramente: mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otros, que se hace cargo de ello por cuenta y riesgo de la primera. La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandato, y la que se acepta apoderado, procurado y en general mandatario. ¿Cuáles son las características del mandato? Como estipula la doctrina, puede ser honorosa y gratuita. Es honorosa cuando ambas partes reciben valores económicos y gratuitos, cuando no hay intereses patrimonial, o sea que los valores económicos le correspondan a una sola parte. Es un contrato típico o nominado, es decir, está específicamente contemplado y regulado por la ley. Es un contrato principal, existe por sí mismo, se constituye para garantizar el cumplimiento de unas obligaciones principales. Es un contrato conmutativo, es en un acuerdo voluntario, en el que cada parte conoce sus derechos desde el inicio el mismo e intenta que ambas partes tengan un trato igualitario. Es un contrato de trato sucesivo, regulando una serie de entregas o perspectivas periódicas que intervienen durante algunos tiempos prolongados. Es un contrato bilateral, es un acuerdo de voluntad en el cual se genera derechos y obligaciones en ambas partes. Es un contrato que medios y no resultados. Se consensual según la naturaleza jurídica del acto o acto para el cual fue conferido. Son aquellos que deben perfeccionar o concluidos con todos sus efectos desde que las partes se ponen de acuerdo. ¿Qué clase de propone la ley para conocer si se trata o no de un contrato? Como lo estipula la doctrina, es esencial identificar varias características claves establecidas por la ley. Primero, debe existir consentimiento entre las partes involucradas. El mandato, quien confiere el encargo, y el mandatario, quien acepta realizar este consentimiento, puede ser expresado o tácito. Además, debe hacer un objeto claro y definido, es decir, una tarea o un conjunto de tareas especificada en el mandatario. Debe realizar en nombre y por cuanto el mandato puede ser gratuito u honoroso, y en caso de ser honoroso, el mandatario tiene derecho a una retribución por su servicio. Es importante destacar que el mandato es, en principio, revocable o voluntad del mandato, salvo acuerdo en contrario. Otras características esenciales del mandato es la representación, lo que implica que el mandatario actúa en nombre y por cuanto el mandato, produciendo efectos directos en la esfera jurídica de este último. Además, aunque el mandato puede ser verbal, ciertos actos, como la disposición de bienes inmuebles, requieren formalidades adicionales como la escritura pública. La capacidad legal de las partes también es crucial. Tanto el mandante como el mandatario deben ser mayores de edad y no ser incapacitados para contratar finalmente el mandato. Se fundamenta en la fiducia o confianza mutua, lo que implica que el mandatario debe actuar con diligencia, lealtad y en el mejor interés. El mandato estará clave estipuladas en el Código Civil ecuatoriano son fundamentales para determinar la existencia y validez de un contrato de mandato. Según la doctrina y la ley, ¿qué modalidad de mandato existe? El doctrinario Rafael de Pina Vera, autor del Diccionario de Derecho, donde aborda y define con claridad las modalidades del mandato y otros conceptos del derecho civil,
A continuación se describen dichos mandatos. Mandato general. Autoriza el mandatario y realizar todos los actos de administración relativa a los negocios del mandato, no incluido actos de disposiciones a menos que se le establezca expresamente. Ejemplo, un propietario de varias propiedades confiere a un administrador el poder de manejar el alquiler, mantenimiento y reparaciones de todas sus propiedades. Mandato especial. Limita la actuación del mandatario o uno o varios actos específicos o a un negocio determinado. Este tipo de mandato debe especificar claramente los actos para los cuales el mandato está autorizado. Ejemplo, un empresario otorga a su abogado un mandato especial para ver una propiedad específica. Mandato gratuito. El mandatario actúa sin recibir una remuneración por ser servicio. Se presume gratuito a menos que se acuerden lo contrario. Ejemplo, un amigo otorga a otro el poder de gestionar su cuestión bancaria mientras está fuera del país, sin que el segundo reciba compensación alguna. Mandato oneroso. El mandato recibe una remuneración por su servicio. Es más común en relaciones comerciales y profesionales. Ejemplo, una empresa contrata a un gestor profesional para manejar inversiones y le paga una comisión por su servicio. Buenas tardes, abogado Oliver. Mi nombre es Cristian Zamora. Quería hablar sobre el contrato de mandato. Puede considerarse un mandato la simple recomendación de negocios ajenos. Según lo que estipula el artículo 2025 del Código Civil ecuatoriano, la simple recomendación de negocios ajenos no es, en general, mandato, por lo que el juez decidirá, según las circunstancias, si los términos de la recomendación envuelven el mandato. En caso de que exista duda, se entenderá que es recomendación y no es mandato. Es decir, que la decisión final la tendrá el juez. ¿Qué sucede con el mandatario que ejecuta de buena fe un mandato nulo o que por una necesidad imperiosa excede de su mandato? Bueno, según lo que expresa el artículo 2026 del Código Civil ecuatoriano, el mandatario que ejecuta de buena fe un mandato nulo o que por una necesidad imperiosa sale de los límites de su mandato, se convierte en un agente oficioso, es decir, deja de ser mandato y pasa a transformarse en agente oficioso automáticamente. ¿Cuál es la diferencia que existe entre mandato y agencia oficiosa con relación a lo planteado anteriormente? La diferencia que existe entre el mandato y agencia oficiosa tenemos como punto número 1. El mandato es un contrato consensual. Esto quiere decir que no requiere de documento escrito para hacer la vida jurídica, sino que basta que las partes se pongan de acuerdo verbalmente o de cualquier otra forma que evidencie sus voluntades, según lo que se estipula en el artículo 2028-2027 del Código Civil ecuatoriano. Por otro lado, la agencia oficiosa es una forma de mandato, en lo que no hay un contrato en su origen, sino un comportamiento de las partes, la cual es muy similar al mandato, y para el efecto debe poder apreciar los elementos esenciales del mandato. Identificados estos elementos esenciales, existe un mandato. En suma, la agencia oficiosa es un mandato sin celebración inicial del contrato, pero con conductas posteriores que solo hubieran sido posibles si la voluntad de las partes hubiera sido igual a las de un mandante o un mandatario.
Todo esto estipulado al artículo 1046, inciso 2 del Código Civil, 1460 y 2020 al 2030 del Código Civil. ¿Existe alguna formalidad especial el encargo que es objeto del mandato? Según estipulado en el artículo 2027 del Código Civil ecuatoriano, el encargo que es objeto del mandato puede hacerse por escritura pública o privada, por cartas, sea esta verbalmente o de cualquier otro modo inteligible, y aún por la aquiescencia tácita de una persona a la gestión de sus negocios por otra. Pero vale recalcar que no se admitirá en juicio la prueba testimonial, sino en conformidad a las reglas generales, ni la escritura privada cuando las leyes requieran un instrumento auténtico. Gracias. ¿Cuándo el contrato de mandato se reputa perfecto? En nuestro Código Civil, artículo 2028, nos dice que el contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. La aceptación puede ser expresa o tácita. Aceptación tácita es todo acto en ejecución del mandato. El contrato de mandato se reputa perfecto por la acción del mandatario. El mandato que implica el ejercicio de una profesión se presume aceptado cuando es conferido a personas que ofrecen al público el ejercicio de su profesión por el solo hecho de que no lo rehúsen dentro de los 3 días siguientes. Aceptado el mandato, ¿puede el mandatario retractarse? En nuestro Código Civil, artículo 2028, inciso 2, nos dice: aceptado el mandato, ¿podrá el mandatario retractarse mientras el mandante se halla todavía en actitud de ejecutar el negocio por sí mismo o de cometerlo a diversa persona de otra manera? Se hará responsable en los términos del artículo 2071, que nos dice: la renuncia del mandatario no dará fin a sus obligaciones, sino después de transcurrido el tiempo razonable para que el mandante pueda proveer a los negocios encomendados de otro modo. Se hará responsable de los perjuicios que la renuncia cause al mandante, a menos que se halle en la imposibilidad de administrar por enfermedad u otra causa o sin grave perjuicio de sus intereses propios. ¿Cuál es la obligación en cuanto a la aceptación de las personas que por su profesión u oficio se encargarán del negocio ajeno? En nuestro artículo 2029, las personas que por su profesión u oficio se encargarán de negocios ajenos están obligados a declarar lo más pronto posible si aceptan o no el encargo que una persona ausente les hace, y transcurrido un término razonable, el silencio de aquellas se tendrán por aceptación. Aun cuando se excusen del cargo, deberán tomar las previdencias conservativas urgentes que requiere el negocio que se les encomienda. Puede haber pluralidad de mandante y de mandatarios. Es permitido que exista pluralidad de mandante o mandatarios en este contacto terminológico de la Corte al hablar de mandato representativo y no representativo, porque el mandato siempre hay una representación. En nuestro artículo 2030 nos dice: puede haber uno o más mandantes y uno o más mandatarios.
constituye dos o más mandatarios y el mandante no ha dividido la gestión, el artículo 2031 del Código Civil nos dice: si se constituye dos o más mandatarios y el mandante no ha dividido la gestión, podrá dividirla entre sí los mandatarios, pero si se le ha prohibido obrar separadamente, lo que hicieren de este modo será nulo. ¿Qué efectos tiene el hecho de que se constituya mandatario a una persona menor de edad? La doctrina nos dice: los efectos jurídicos que desplieguen los actos de gestión representativa pueden ser calificados como directos o indirectos, aun cuando un importante sector de la doctrina científica ha sostenido y sostiene que solo cuando se produce la llamada eficacia directa existe verdadera y propia representación. Este punto de vista ha sido criticado con aciertos y se ha establecido la conclusión cabalmente contraria. Existe representación siempre que el representante gestiona un interés del representado, aun cuando los efectos de la gestión solo se produzcan para éste en formas indirectas. Existen dos formas básicas de actuación representativa: la inmediata o abierta y la mediata u oculta, y dos formas de producción de los efectos: la eficacia directa y la indirecta. El artículo 2032 del Código Civil nos dice: si se constituye mandatario a un menor, los actos ejecutados por el mandatario serán válidos respecto de terceros, en cuanto obliguen a estos y al mandante, pero las obligaciones del mandatario para con el mandante y terceros no podrán surtir efectos sino que según las reglas relativas a los menores. ¿Cuál es la responsabilidad del mandatario? El artículo 2033 del Código Civil nos dice: el mandatario responde hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su encargo. Esta responsabilidad recae más estrictamente sobre el mandatario remunerado. Por el contrario, si el mandatario ha manifestado repugnancia al encargo y se ha visto en cierto modo forzado a aceptarlo, cediendo a la instancia del mandante, será menos estricta la responsabilidad. ¿Cuál es el ámbito jurídico del mandato general? Según lo estipulado en el artículo 2035, el mandatario se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en que las leyes le autoricen para obrar de otro modo. El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que se concede el encargo se llama comitente o mandante, y a la que lo acepta apoderado, procurador y en general mandatario. El mandato o poder general es una escritura pública por la cual una persona, el mandante, le encarga a otra persona, el mandatario, que le represente en todos los asuntos, juicios y negocios de cualquier naturaleza que sean y que actualmente tenga o que pueda tener en el futuro. Si el mandato comprende uno o más negocios especialmente determinados, se llama especial. Si se da para todos los negocios del mandante, es general, y lo será igualmente si se da para todos, con una o más excepciones determinadas.
Poder general, escritura pública, que otorga la administración de sus bienes, facultando al mandatario a realizar trámites de acuerdo a lo contemplado por ley. El contrato de mandato comercial es un acuerdo mediante el cual una parte denominada mandatario se compromete a celebrar o ejecutar uno o más negocios mercantiles en nombre de otra parte, denominada mandante. El mandato puede o no conllevar la representación del mandante. El mandato comercial es un contrato consensual, es decir, no requiere solemnidades para su perfeccionamiento y es un contrato bilateral, oneroso, típico, nominado y de tracto sucesivo, y puede ser con representación o sin representación. El mandato puede ser especial o general. Cuando sea especial deberá comprender específicamente los actos para los cuales haya sido conferido y aquellos que sean necesarios para su cumplimiento. Por otra parte, cuando el mandato sea general, no podrá contener los actos que excedan el giro ordinario de los negocios encomendados, salvo que se haya otorgado autorización expresa y especial. ¿Cuáles son los deberes más importantes que impone la ley al mandatario? Según lo estipulado en el artículo 2036 del Código Civil, el mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder de efectuar los actos de administración, como son pagar las deudas y cobrar los créditos del mandante, perteneciendo unos y otros al giro administrativo ordinario, perseguir en juicio a los deudores, intentar las acciones posesorias e interrumpir las prescripciones. En lo tocante a dicho giro, contratar las reparaciones de las cosas que administra y comprar los materiales necesarios para el cultivo o beneficio de las tierras, minas, fábricas u otros objetos de industria que se hayan encomendado. Para todos los actos que salgan de estos límites necesitará de poder especial. ¿Qué le está prohibido expresamente al mandatario en la ejecución del mandato? Según lo estipulado en el artículo 2039 del Código Civil, el mandatario podrá delegar el encargo si no se le ha prohibido, pero no estando expresamente autorizado para ello. Responderá de los hechos del delegado como a los suyos propios. Esta responsabilidad tendrá lugar aun cuando se le haya conferido expresamente la facultad de delegar, si el mandante no le ha designado la persona y el delegado era notoriamente incapaz o insolvente. El artículo 2037 del Código Civil nos habla de la cláusula de libre administración y nos dice que ésta se entenderá solamente que el mandatario tiene la facultad de ejecutar aquellos actos que las leyes designan como autorizados por dicha cláusula. Las atribuciones que concede la ley al mandatario nos habla en el artículo 2035 del Código Civil y nos dice que el mandatario se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en que las leyes le autoricen para obrar de otro modo. En el derecho civil, un mandatario es una persona que actúa en nombre de otra, llamada mandante, bajo un contrato de mandato. Las atribuciones del mandatario son determinadas por el contrato de mandato y la legislación aplicable. Algunas de las atribuciones generales que la ley concede al mandatario incluye que el mandatario tiene la facultad de actuar en nombre y representación del mandante en los asuntos para los cuales ha sido designado. Esto puede incluir la celebración de contratos, la gestión de negocios o propiedades y la realización de actos jurídicos. Dentro del ámbito del mandato, el mandatario puede tomar decisiones y ejecutar acciones necesarias para cumplir con los objetivos del mandante. Esto implica actuar con la diligencia y cuidado requeridos por la naturaleza de los actos encomendados. El mandatario tiene la obligación de informar al mandante sobre las gestiones realizadas y rendir cuentas de su administración. Esto incluye la obligación de devolver cualquier cosa recibida en el ejercicio del mandato. El mandatario debe actuar de buena fe y en el mejor interés del mandante. Esto significa evitar cualquier conflicto de interés y no aprovecharse de su posición para beneficio propio en detrimento del mandante.
El mandatario debe cumplir con las instrucciones dadas por el mandante dentro de los límites del mandato. Si el mandatario actúa fuera de los límites de sus atribuciones o en contra de las instrucciones del mandante, podría ser responsable por los daños y perjuicios causados. El mandatario puede ser responsable por daños causados por su negligencia o por excederse en sus atribuciones. Además, el mandatario es responsable de las obligaciones contraídas en nombre del mandante, a menos que haya actuado dentro de los límites de su autoridad y en nombre del mandante. ¿Qué entendemos cuando se da al mandatario la facultad de obrar del modo que le parezca más conveniente? En el artículo 2037 del Código Civil, en el inciso 1, nos dice que cuando se da al mandatario la facultad de obrar del modo que más conveniente le parezca, no por eso se entenderá autorizado para alterar la sustancia del mandato, ni para los actos que exigen poderes o cláusulas especiales. Cuando se le otorga al mandatario la facultad de obrar del modo que le parezca más conveniente, se le está concediendo un margen de discreción más amplio para tomar decisiones en nombre del mandante. Esto implica que el mandatario puede tomar las medidas y decisiones que considere más apropiadas para alcanzar los objetivos del mandato sin estar necesariamente limitado por instrucciones detalladas o específicas del mandante. Este tipo de facultad es útil en situaciones donde se requiere rapidez en la toma de decisiones o cuando el mandante confía en el juicio y la pericia del mandatario para manejar asuntos complejos o especializados. Sin embargo, también requiere una gran confianza entre el mandante y el mandatario, dado que este último tiene un poder significativo para influir a los resultados del mandato.